¿Creéis que las leyes que rigen nuestro día a día cambiarían drásticamente dependiendo de si esos líderes visten toga o llevan bata clínica? Es decir, si un gobierno está lleno de abogados y economistas, ¿tenderá instintivamente a priorizar el mercado, los contratos y los números? Y por el contrario, si estuviera liderado por psicólogas o profesionales del trabajo social, ¿pondría los cuidados y la salud mental en el centro absoluto de sus decisiones? Es una pregunta fascinante, ¿verdad? Nos obliga a mirar la política desde un ángulo completamente nuevo. Y precisamente de eso va nuestro análisis de hoy. Vamos a desgranar de forma totalmente objetiva un ensayo académico súper interesante del investigador Roberto Rodríguez. Este texto explora la psicología política en la historia reciente de España y, atención, porque plantea una tesis muy audaz, que las tensiones políticas de estos últimos años no son solo una cuestión de ideología izquierda o derecha, sino que en el fondo son un choque directo entre profesiones y maneras de ver el mundo. Vamos a mapear sus argumentos para entender cómo el currículum de nuestros políticos podría estar moldeando la realidad en la que vivimos. Para no perdernos, vamos a dividir este recorrido en 4 partes rápidas. Primero, entenderemos esas 2 lógicas de gobierno. Segundo, veremos el choque de paradigmas en el caso de España. Tercero, aterrizaremos esto en la crisis de la vivienda y acabaremos asomándonos a ese horizonte político 2027. Arrancamos con el primer punto, las 2 lógicas de gobierno. El autor basa todo su ensayo en que existen 2 filosofías políticas o éticas que chocan profundamente a la hora de gestionar un Estado. Por un lado, tenemos lo que él bautiza como la lógica jurídico-empresarial. Básicamente es la visión clásica de abogados y economistas. El autor nos explica que para ellos, responder a una crisis significa tirar de instrumentos legales. Para esta lógica, el mundo es literalmente un gran contrato. Hablamos de leyes, decretos, plazos. Según el ensayo, aquí el éxito se mide por cosas como la seguridad jurídica o el famoso análisis coste-beneficio. Se trata de proteger el mercado y la propiedad privada porque asumen que el mercado es el mejor árbitro, incluso por encima de ciertos dramas sociales. Pero claro, en la otra cara de la moneda tenemos la lógica psicosocial. El texto argumenta que los profesionales que vienen de la psicología o de los movimientos sociales ven el poder desde la ética del cuidado. Gobernar para ellos no es firmar sanciones desde un despacho, es aplicar la escucha activa, fomentar que la comunidad participe y, muy importante, gestionar las emociones de la gente. Frente a una crisis, su respuesta instintiva no es redactar un decreto sancionador, sino abrir espacios para mediar, contener y reparar el daño psicológico que sufre la sociedad. Y ojo con esto, porque el autor insiste muchísimo en que no estamos hablando de estilos de liderazgo distintos. ¿Qué va? El ensayo afirma que son ontologías políticas incompatibles, son como el agua y el aceite. Mientras la lógica jurídica se mueve como pez en el agua con la jerarquía, el mérito individual y los tribunales, la lógica psicosocial busca la horizontalidad, apela a la responsabilidad colectiva y entiende el conflicto como algo que hay que procesar socialmente, no solo penalizar. En resumen, son 2 manuales de instrucciones radicalmente opuestos para montar el mismo mueble. Pasamos al bloque 2, España. Choque de paradigmas. Vamos a ver cómo el ensayo baja toda esta teoría a la convulsa realidad política española de la última década. Hagamos un poco de memoria con los hitos que marca el texto. Todo empieza en 2014, cuando nace Podemos al calor del 15M, un partido que curiosamente estaba liderado por figuras que venían puramente de las ciencias sociales y la psicología, como Irene Montero o Yone Belarra. Damos un salto a 2018, cuando sus votos son clave para la moción de censura que tumba al gobierno anterior. Luego llegamos a 2020, el año en que se forma ese histórico gobierno de coalición, y finalmente el punto de quiebre en 2023, con la ruptura y salida de Podemos. El autor usa esta línea temporal para demostrar que lo que vimos ahí fue un choque de trenes entre ambas lógicas. Fijaos en cómo analiza el autor el reparto de poder en esa coalición de 2020. Según el ensayo, fue una división totalmente asimétrica. Por un lado, el Partido Socialista, con un perfil súper jurídico y económico, se quedó con las llaves de la caja fuerte y del Estado: Economía, Hacienda, Justicia y Presidencia. Por otro lado, los ministerios sociales cayeron del lado de Podemos, bajo esa lógica psicosocial: igualdad, derechos sociales o consumo. El autor concluye que como la cartera y las leyes duras estaban controladas por la lógica jurídico-empresarial, casi toda la agenda social propuesta por la lógica psicosocial acababa siendo frenada, aguada o vaciada de presupuesto. Y esto nos lleva de cabeza al tercer punto del análisis, un tema que nos toca a todos de cerca: la crisis de la vivienda. El ensayo no lo trata como un problema más, sino como la prueba definitiva de que la lógica jurídico-empresarial ha pasado por encima de la ética de los cuidados. Los datos que presenta el autor aquí son sinceramente de caerse de la silla. Hablamos de que desde 2015 el precio medio del alquiler en España se ha disparado un 68%. ¿Y los salarios? Pues apenas han subido un 12%. El ensayo señala que esta brecha brutal significa que hoy en día un 32% de los inquilinos están con el agua al cuello, gastando más del 40% de su sueldo única y exclusivamente para no quedarse en la calle.
Y si levantamos la vista y miramos a nuestros vecinos europeos, el contraste es un jarro de agua fría. El ensayo pone los números sobre la mesa. Mientras que en los Países Bajos el 34% de la vivienda es pública y en Francia es un nada desdeñable 20%, en España nos arrastramos con un minúsculo 2,5%. El autor es tajante en este punto. Esto no es casualidad. Es el resultado directo de décadas tratando la vivienda como un activo financiero, bajo la mirada de abogados y economistas, en lugar de tratarla como un derecho fundamental. Pero aquí viene el enfoque psicosocial que aporta el ensayo y que cambia totalmente la perspectiva. Apoyándose en datos de la Organización Mundial de la Salud, el autor explica que esta crisis no es solo un fallo del mercado inmobiliario, es una emergencia de salud pública brutal. Resulta que la inseguridad habitacional, vivir con el miedo constante de que te suban el alquiler o te desahucien, dispara el cortisol de las personas a niveles casi idénticos a los de un soldado en medio del combate. O sea, la vivienda deja de ser un simple contrato de arrendamiento para convertirse en el pilar básico de nuestra salud mental. Llegamos así al cuarto y último bloque, el horizonte político 2027. Aquí el ensayo deja atrás el pasado y se atreve a especular sobre lo que viene y qué alternativas se están planteando. El texto analiza de cerca la propuesta de Irene Montero de cara a esas elecciones de 2027. El objetivo, según el análisis, es construir la casa común de la izquierda. La idea es aglutinar a un electorado de izquierdas que ahora mismo está muy dividido, pero haciéndolo bajo una bandera puramente psicosocial. El ensayo argumenta que este proyecto pondría toda la carne en el asador por la vivienda pública y el cuidado comunitario, lanzando un pulso directo al sistema actual. Eso sí, el autor no se anda con paños calientes y lista los muros gigantescos contra los que chocaría esta propuesta. Enumera 4 obstáculos principales. Primero, el propio Estado, que está diseñado institucionalmente por y para abogados y economistas. Segundo, las reglas fiscales de la Unión Europea, que no verían con buenos ojos gastar los casi 300.000 millones de euros que harían falta para construir 1 millón de viviendas públicas. Tercero, el tremendo músculo de las élites financieras e inmobiliarias. Y cuarto, las propias peleas internas y la fragmentación que sufre la izquierda. A pesar de tener todo eso en contra, el ensayo nos cuenta cuáles serían las medidas de urgencia que intentaría aprobar un gobierno guiado por la ética del cuidado. Hablamos de cosas como decretar la congelación de los alquileres durante 6 meses, nacionalizar de golpe las viviendas vacías de grandes fondos de inversión y prohibir tajantemente cualquier desahucio si no hay una alternativa digna para esa familia. El propio autor admite que estas medidas chocarían de frente con la justicia conservadora, pero añade un matiz vital. Para la lógica psicosocial, el simple hecho de intentarlo, de forzar el debate y cambiar el marco, ya es en sí mismo una victoria. De hecho, para resumir toda esta mentalidad, el ensayo rescata una cita muy reveladora de Irene Montero de principios de 2024. Dice así: "No nos da miedo no ganar del todo, nos da miedo no intentarlo". Según el análisis, esta frase es el ADN de esta facción política. Prefieren ir a la batalla institucional y conseguir victorias a medias, llenas de cicatrices, antes que firmar consensos que, bajo su punto de vista, enferman a la sociedad. Así que, después de desmenuzar cómo impacta que nuestro Estado esté diseñado casi exclusivamente por expertos en leyes y números, el ensayo nos deja con una reflexión de peso. ¿Creéis que ha llegado el momento de que las democracias modernas metan en el corazón de sus gobiernos a psicólogos, trabajadores sociales o educadores? ¿Debería la ética del cuidado llevar el timón de un país igual que lo hace la pericia económica? Es sin duda una pregunta que nos invita a cuestionar de raíz quién y cómo decide nuestro futuro.